Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estoy presentando un episodio más sobre la realidad política que está viviendo Colombia y también los elementos externos, geopolíticamente hablando, en la región que están teniendo influencia internamente en Colombia. Hoy voy a discutir un poquito sobre el tema de lo que es el futuro político y de quién sea la responsabilidad de continuar con el proyecto progresista del presidente Gustavo Petro y el partido o la ideología progresista en general en Colombia, la cual es esencialmente apenas está empezando, ya que Colombia siempre ha sido dirigida y controlada por la derecha por muchos, muchos años. Es más, siempre ha sido controlada por la derecha hace muchos, muchos años. Por generaciones, sino por casi un siglo o algo. Hay muchos acontecimientos tomando lugar hoy en día. Internamente como externamente, en términos de política. Voy a hacer videos sobre esos temas también por separado. Más específicamente sobre la amenaza de escalada militar que está planeando, se está progresando por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. Eso es un tema muy delicado, supremamente influyente en lo que sería la realidad de Colombia, porque lo que pasa en Venezuela no va a tener un efecto prácticamente directo en Colombia y en muchos los aspectos de la vida diaria de todos los colombianos. Pero vamos a enfocarnos hoy más que todo en lo que yo he estado escuchando ciertos precandidatos del lado progresista discutir en los medios y en las redes sociales. Y hay un consenso en que hay 3 puntos claves para el próximo gobierno, para el próximo dirigente progresista, si es que gana y queda elegido en el 2026. Primero, hay 3 reformas que son esenciales para realmente establecer una base fija y estable de cambio para la realidad colombiana. Y esas 3 reformas son la reforma de la salud, la reforma de la justicia y la reforma política. Esas son bastante ambiciosas, pero son innegables, que son esenciales para realmente producir un cambio real, un cambio de mentalidad hasta cultural en el país que tanto se necesita. Sin estas 3 reformas realmente no se estaría llevando algo de sustancia, algo de gran valor. Sí, cualquier reforma que mejore las condiciones actuales, sobre todo de aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, es bienvenida. Pero solo toma una llegada de otro gobierno, otro dirigente de derecha, que lo que va a hacer es borrarla y arruinarla y cancelarla, que ese es el juego de hoy en día. Y como yo lo mencioné en el video anterior, ahí está el ejemplo de los Estados Unidos. Y ese ejemplo es, solo para retomar un poquito el punto del video anterior, porque está todo ligado con el de hoy, y después sigo con estas 3 reformas. Y es que miren el ejemplo de Estados Unidos. Hace casi ya 10 años terminó el mandato del primer presidente de color de Estados Unidos.
Y cuando eso se hizo realidad, bueno, muchos pensaron que eso, Estados Unidos iba por muy buen camino. Estados Unidos estaba dejando atrás su historia de violencia y de discriminación racial y segregación y todo ese tipo de cosas, y que daba mucha esperanza para el futuro. Bueno, hoy estamos en el futuro. El presente de hoy es el futuro de hace 10 años. Y honestamente, yo nunca he visto a Estados Unidos tan mal como está hoy en día. Prácticamente es un retroceso radical. ¿Y quién hubiera pensado, quién hubiera dicho hace 10 años, al terminar ese gobierno, el primer presidente de color, que hoy las personas de color, ciertas personas de color, particularmente los latinos, tienen que caminar en las calles con miedo, tienen que caminar con sus papeles en sus bolsillos, sea su pasaporte o su certificado de naturalización o su tarjeta de residencia, porque en cualquier momento, solo por ser latinos, algún dirigente del gobierno, algún diputado de la ley, se le puede acercar y le puede exigir su identificación y que demuestre su estatus legal, simplemente por el hecho de ser latino. Hace 10 años, cuando terminó el mandato de este presidente Obama, ¿quién hubiera pensado que hoy estuviéramos viviendo esencialmente en un estado donde el perfil racial se ha prácticamente normalizado? Entonces veamos cómo es eso un factor para el futuro de Colombia, ya que hoy estamos hablando del primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia. Y el futuro, pues por lógica y deducción y consenso común, debe darnos un futuro más esperanzador, un futuro más justo, más verdadero, de justicia social, de menos desigualdad, menos violencia, menos corrupción, porque es el primer gobierno de izquierda y eso es lo que este gobierno de Gustavo Petro está operando sobre. Los proyectos, la intención, la idea es esa. Es lo mismo que se decía hace 10 años cuando Obama terminó su presidencia. Iba a haber más igualdad, menos racismo, tal vez menos violencia, un poquito más de igualdad en términos de acceso a salud, educación, etc. Y miren la realidad de ese país hoy en día. Nada puede estar más lejos de la realidad. Totalmente lo opuesto. Totalmente un regreso, una cancelación. Hay como un esfuerzo de exterminar la memoria de que hubo un presidente de color, y con los esfuerzos que se ve hoy en día de esta administración, la administración Trump, tratando de mandar un mensaje a todos los ciudadanos de ese país, que ahí no se acepta nada de lo que fue el legado del primer presidente de color. Colombia es prácticamente, puede ser muy similar si no tenemos mucho cuidado, si no tomamos ejemplo y no tomamos escarmiento como el ejemplo que está viviendo Estados Unidos hoy en día. Colombia puede verse en una posición similar, muy desfavorable. No hay que dudarlo ni una sola hora, ni un solo minuto, que si la derecha regresa en el 2026 van a hacer lo mismo que hizo este señor Trump con Obama y su legado. Va a ser prácticamente
Colombia, si llega a la derecha, va a ser exactamente lo mismo y va a ser la peor derecha, creo que en la historia de Colombia en muchos años. Va a ser muy violenta, muy agresiva, mucho más desigualdad. Va a hacer todo lo que tenga que hacer para borrar cualquier rastro de que haya existido un gobierno de izquierda, y menos uno con el nombre de Gustavo Petro, porque odian todo lo que sea de izquierda y todo lo que representa Gustavo Petro. Entonces, las tres reformas que tienen muy en el centro de las campañas políticas son la salud, la justicia y la reforma política. La salud, por evidente razón, si no hay salud, no hay prosperidad. Yo mencioné en el video anterior que sin salud, cuando la persona, el ser humano no tiene salud, el resto no tiene sentido. ¿Para qué vivir si la salud es lo más importante de una existencia digna y de calidad de vida? La justicia, bueno, la justicia es un tema que abarca un video solo, una discusión extensa y profunda. Colombia es uno de los países, creo que está dentro de los 3 más desiguales del mundo, los primeros 3, creo que es el tercero. Gran parte de esa realidad es debido a la falencia y la inefectividad y la corrupción en la justicia de Colombia. Colombia esencialmente, para ponerlo sin pelos en la lengua, realmente la justicia solo le sirve a los poderosos y a unos cuantos privilegiados. De resto es simplemente un títere, es un título que no ejerce ninguna justicia real. Todo es manejado por influencias, todo es manejado de acuerdo al nombre de la persona, sus conexiones, sus poderío económico, social, político. Y de acuerdo a esa métrica, la justicia se ejerce en Colombia. Y esencialmente la justicia se ha convertido en un instrumento político más para llevar ciertos intereses y ciertas condiciones en las que cementa el poder y el control y la influencia de unos cuantos sobre la gran mayoría de la población. O sea, la justicia en Colombia realmente no existe. La tercera es la reforma política. Parte de la razón por la cual la justicia en Colombia no existe es por la infraestructura política que existe en Colombia. No es permisible hoy en día el sistema político colombiano para que la justicia sea real, sea efectiva, sea basada en los derechos humanos, en la evidencia, en la verdad, en el sentido común. Porque la política está prácticamente diseñada para crear de un país entero una finca personal de unos cuantos para explotar como ellos vean y les plazca, y beneficiarse y mantener sus privilegios a costo de de la gran cantidad de la población. Ahora, todo esto son términos generales que estoy hablando, estoy presentando. Hay que ir y profundizar en cada uno de estas reformas de la salud, de la justicia y de la reforma política. Y esos son 3 puntos clavísimos, importantísimos, muy esenciales, que se tendrían que lograr si queremos realmente llegar a cambiar un país, a ser un país mejor y un país más justo, más equitativo y un país con más paz y menos violencia. Yo pienso que la desigualdad
es el origen, es la madre de la corrupción, de la violencia y de la apatía, entre otras cosas. La desigualdad es como una especie de deshumanización del ser humano. Unos valen más que otros, basados en métricas sea étnicas, sociales, económicas, políticas, cosas así. No podemos seguir pensando que si elegimos otro gobierno progresista, lo cual yo espero que sea así, en el 2026, si no se logran estas reformas, no realmente vamos a hacer mucho. Vamos a hacer como podemos potencialmente terminar como lo que es Estados Unidos hoy en día. Ese primer gobierno del presidente de color, Obama, presentaba más ideas, sí, ciertamente progresivas. Para mí realmente no fue progresista, sí, fue más bien como más basado en la razón de que era el primer presidente de color. Y Colombia, si no logra estos cambios, de pronto alcance a hacer alguno más, sea el de salud, antes que se vaya el presidente Petro, antes que termine su mandato. Pero esta es la realidad, como yo la veo. Estas son ideas buenas, benévolas, brillantes. Tienen sentido común. Es lógico que, porque los problemas de Colombia son tan severos que es evidente lo que se tiene que hacer. No hay que ser un genio ni tener mucha experiencia en materias de sociología, política, ciencia, economía, que es evidente lo que hay que hacer, lo que hay que corregir. En este momento, la forma como se ejerce la política en Colombia, no solo en Colombia, yo diría que globalmente, como se ejerce, por ejemplo, en Estados Unidos, que este presidente Trump, en su segundo mandato, llegó al poder con menos votos que llegó en el primer mandato en el 2016, hace ya casi 10 años, con menos votos de hace 10 años. ¿Qué pasa? La gente le perdió fe al sistema democrático. La gente ya no cree con profundidad que el sistema democrático sirve, funciona. Las instituciones, la credibilidad de las instituciones, su legitimidad, su efectividad, su gravitas dentro de la sociedad de ese país se ha desquebrajado y ha caído en decadencia. La gente no cree. La gente se siente que no importa por quién voten, cuántas veces voten, nada realmente cambia, nada realmente mejora. Al contrario, parece que está empeorando todo. Parece que todo está marchando hacia atrás. Están regresando a un pasado que nunca les hizo ilustre a su historia. Y yo pienso que este ejemplo que está dando Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día, es muy, muy importante para los colombianos tomar nota. No para, obviamente, no para repetirlo, porque la derecha en Colombia repite todo lo que hace la derecha gringa en Colombia. Pero los progresistas tenemos que tener mucho cuidado y tener muy en pendiente que esto es probablemente lo que va a pasar en Colombia si vuelve la derecha en el 2026.
Pero volviendo al tema de la apatía y de la incredulidad que las poblaciones están teniendo, particularmente en Estados Unidos, porque no ven que la democracia le está funcionando. Hay algo que falta, hay algo que no está funcionando, hay algo que hay que cambiar. Hay mucha desesperanza y apatía. Y si tomamos estos 3 proyectos de políticos que se necesita para realmente cambiar a Colombia: la salud, la reforma a la justicia y la reforma a la política, se va a requerir de un músculo muy fuerte para que eso se haga realidad, muy potente, muy fuerte. Y lo que quiero decir con el músculo es esto, lo cual es el punto de este video. El gobernante que quede elegido nunca va a lograr ninguna de esas reformas reales, las 3, de una forma eficaz y rápida y efectiva, sin de alguna forma incorporar la fuerza y el poder del pueblo desde las calles, desde las mismas calles. Tienen que gobernar, como yo lo veo, desde las calles hacia los edificios anticuados en la Plaza de Bolívar. No de lo contrario, no de los edificios anticuados en la Plaza de Bolívar hacia todo el país y hacia las calles. Hay que descentralizar la forma de gobernar. La centralización del poder en Colombia es realmente lo que ha generado la realidad de desigualdad y de apatía y de abandono y de muchas zonas y partes del país. Yo le quiero dar un nombre, yo creo que lo mencioné en el video anterior, para establecer esto como un concepto real que se debería adoptar y se debería manifestar en realidad y usarlo, desarrollar un mecanismo, un proceso, el cual se permita no solamente inventarlo y crearlo en realidad, pero aplicarlo efectivamente. Y ese término yo lo denomino callecracia. Lo que tenemos ahora es la democracia. La democracia es el pueblo elige a alguien, un individuo, para representar millones. Y una vez que toma poder, va a su oficina, va a su despacho, tiene su mesa de trabajo, su representante, su gabinete, tiene las instituciones. Y ahí no, el pueblo no tiene nada que ver. El pueblo termina justamente en el momento en que pone su voto en la caja, en la cajita. Y hasta ahí llegó. No más influencia del pueblo. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que ser el pasado. Y hay que reinventarse cómo se ejerce y se aplica la democracia en el siglo XXI. Porque esta democracia que tenemos hoy en día no está funcionando. Creo que está funcionando menos y menos cada vez que con el paso del tiempo. Y no solo por lo que se ha visto en la historia de abandono, de apatía, de corrupción, pero lo más grave es esto. Cuando un individuo de malas intenciones es elegido democráticamente, hoy en día
ya están empezando a usar la misma democracia para hacerle daño a los que no quieren o piensan como ellos. Y atornillarse en el poder, pero no atornillarse en el poder necesariamente que sea el individuo que se quede ahí indefinitivamente, pero usan la democracia en cierta forma en que eligen y establecen en posiciones de poder agentes que no van con la intención de que esa ideología y esa indoctrinación por la cual están ahí representando y tratando de establecer como ley o establecer como norma, establecer como ideología política, no lo están haciendo con el fin de que seas implementado simplemente durante un término político, pero más bien como una especie de forma de vivir permanente, sobre todo en la población, así sea antidemocrática, anti-inconstitucional, ilegal, porque el propósito es, bueno, cambiar el país de acuerdo a como ellos creen que debería cambiarse, de una forma que no representa el término de justicia social, igualdad, verdad y calidad de vida para todos, sin importar la ideología, el estado económico, social, educativo, simplemente intereses muy particulares de aquellos que tienen el mayor poder y las mayores riquezas. El punto es esencialmente que yo creo que si el pueblo tuviera un mecanismo por el cual puede gobernar al mismo tiempo que gobierna un presidente, lado a lado, los dos al mismo tiempo, de una forma paralela, se gobierna desde las calles a través del representante, en este caso el presidente, quien lleva las ideas y ejerce las gestiones de gobierno para hacer las leyes que el pueblo aclama y necesita. Como lo mencioné, callecracia. Tiene que haber un deterrente para una posición que no quiere reformas que benefician al pueblo en general, porque lo ven como una amenaza para sus privilegios y sus beneficios. Lo que beneficia al pueblo hoy en día, en muchas partes del mundo, no solo en Colombia, es una amenaza existencial para la élite y las burguesías y las oligarquías y las monarquías, cosas así. Cuando el pueblo se beneficia, el pueblo adquiere más poder, hay un debilitamiento de las oligarquías, de las élites, de los cuantos pocos en los estratos más altos de la sociedad, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Si nos inventamos una forma de gobierno en la que el pueblo puede lograr que un gobierno expedite las leyes que ellos quieren, por las cuales ellos votaron, por las cuales ellos estuvieron de acuerdo durante la campaña políticas, y se respete y se haga la voluntad de lo que la gente desea, de lo que la gente cree y lo que el pueblo realmente sabe que necesita y que se debe hacer.
y no se tome como una especie de fútbol, un balón político, una vez que sean elegidos y se pongan a debatir y a discutir, y cuando se pongan las ideas y las propuestas en el Congreso o en el Senado, usen tácticas para retrasarlas, para debilitarlas, para degradarlas, con el único propósito de que lleguen lo mínimo posible de lo que se requería, de lo que se quería en la estancia original. Tenemos que llegar a una forma de que el pueblo pueda evitar eso desde las calles. No estoy hablando esencialmente de una revolución o de salir a protestar. Bueno, pues sí, se puede protestar en las calles y ese tipo de cosas, pero tenemos que llegar a ser un poquito más inteligentes, un poquito más eficientes en lograr que un gobierno, cuando es votado al poder por el pueblo, trabaje al lado de la gente en las calles, como si fuera un vicepresidente o un senador o un congresista, pero es el pueblo, no es una persona, un individuo solo. Porque esta reforma de justicia, de salud, reforma política y hay otras más, tengan la seguridad de que van a ser degradadas en gran parte antes de que lleguen a ser realidad. No van a llegar de la forma como realmente fue la intención cuando la gente votó por esos dirigentes y como se les presentó, se les fueron presentadas al pueblo en campañas políticas. Tiene que haber una fuerza del pueblo real, presente, concreta, que se sienta, que se escuche cuando las leyes se estén debatiendo y levantando en un Senado, un Congreso y firmada por un presidente. Hay que gobernar desde las calles hacia los edificios anticuados de la Plaza de Bolívar. Esto se puede aplicar en otros países también. Yo creo que en cualquier otra democracia del mundo moderno, porque a mi parecer la democracia no está funcionando. Está funcionando no porque el concepto nunca fue viable, fue correcto. No está funcionando es porque ya los que tienen mala intención han aprendido a degradarla y a usarla de una forma táctica y una forma mañosa para llevar el efecto contrario del que se intencionó cuando se creó el concepto de la democracia. La están usando la democracia contra ella misma. Porque estas gentes, cuando son elegidos, ellos se van y se apartan del pueblo, se olvidan del pueblo, se olvidan de las personas quienes votaron por ellos. Y se ponen a debatir entre ellos mismos, entre los oponentes, etc. Y empiezan a hacer negocios, empiezan a negociar. Bueno, uno pone condiciones, bueno, tienes que eliminar esa partecita porque a mi gente no le gusta y si quieres que pase, si quieres que se haga realidad, tienes que sacrificar eso, sacrificar este otro punto. Y sí, hay que debatir, sí, es correcto el diálogo. Hay que debatir, hay que dialogar, hay que discutir. Y en ese proceso sí se logran consensos, pero se está dialogando y debatiendo entre personas individuales, sea de cualquier partido político, uno u otro, entre individuos que han sido elegidos, esencialmente contratados para representar al pueblo. Yo creo que
El pueblo tiene que entrar directamente a negociar, a debatir, a discutir de alguna forma. Y yo lo llamo gobernar desde las calles para lograr mejores resultados de lo que se están viviendo hoy en día en el mundo. La democracia sí es un concepto bueno, benévolo, pero yo creo que ya no es suficiente. Yo creo que es hora de evolucionar, de mejorar. Y tiene que haber una invención o reinvención de cómo se aplica la democracia, que incluya al pueblo, las masas, los números de gente, cientos de miles a millones de personas, donde ellos tienen un poder directo cuando se determina qué ley va y qué ley no va. Día a día, todos los días de cualquier gobierno, de cualquier administración de gobierno. No simplemente se olvida, el pueblo se va atrás, se va a sus días una vez que vota. Y ya se olvida, no, que ya, déjenlo, ya voté, quedó el que yo quería, chao, me olvido, me voy a lidiar con mis problemas, tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que cuidar mi salud, esto, lo otro. Tiene que haber un cambio de ideología, de mentalidad en la que cada individuo tiene que entender que ellos son gobernantes también, así como cocinan, como se visten, como van al gimnasio, cuando van a hacer compras. Tiene que haber un sistema en el que ellos también van y dirigen cómo se gobierna en tiempo real, día tras día, todos los días de un gobierno, sea el que sea. Yo pienso que si eso se llegara a ser realidad, muchas cosas que están pasando hoy no pasarían. Muchas cosas injustas y muchos episodios de corrupción, injusticia, hipocresía, violencia podrían ser evitados, porque el pueblo no tiene poder. Entonces, el punto final es callecracia. Estas propuestas, estas reformas que hay que hacer, tienen mucho mejor posibilidades si el pueblo está ahí en primera fila, exigiendo y haciendo, debatiendo, gritando, discutiendo. Las calles, las protestas de la calle son una cosa, la subversión es otra. Porque hay otra cosa que también voy a hablar en otro video, y es que cuando el gobierno se vuelve un gobierno tirano, un gobierno autoritario, un gobierno fascista, y empieza a atacar a su pueblo, a su propia ciudadanía y a su propio pueblo, a su propia raza, por las razones que sea, ya las protestas no sirven. Ahí sí hay que tomar una posición firme y confrontarlo. No hay otra, porque cuando alguien te ataca, alguien llega a tu casa y está tratando de hacer malas intenciones, tú tienes el derecho de defenderte. Yo creo que un pueblo tiene el mismo derecho de defenderse cuando un gobierno se vuelve en contra de ellos y está tratando de hacerle daño. Y hay ejemplos de esos. Se vio muy claramente en el gobierno anterior. Estoy hablando de la explosión social que tomó lugar, y ya todos sabemos la historia y todos sabemos lo que pasó. Esencialmente el gobierno mandó a la fuerza pública a acribillar a la juventud que no estaba de acuerdo con él. Y eso, en esos momentos sí ya... Pero no estoy hablando directamente de eso. Estoy hablando de una presencia jurídica, legislativa, real, del pueblo, de la masa,
cuando se estén creando leyes y se estén aprobando. Entonces, la democracia hay que evolucionarla. No me parece que funciona como se intencionó en su principio. Hoy en día yo creo que ha sido degradada. Se están viendo muchos regresos a hábitos y ideologías del pasado que son malignas y dañinas para la fábrica de la humanidad y de la civilización en general, en mi opinión. Entonces con eso quería compartir con ustedes en este video de hoy, tomar el punto de que ya votar solamente es suficiente. Yo creo que no. Votar solamente ya no es suficiente. Hay que hacer más. Y hay que trabajar un poquito más, con un poquito más de berraquera. Y ser un poco más proactivos y involucrados en manejar el país todos los días, día a día. Yo creo que eso es todo lo que tengo pensado decir hoy. Hay muchos temas por cubrir, pero el próximo gobierno progresista, si es progresista, que añade unas palabras más a las que dijo Petro cuando dijo: soy Gustavo Petro y soy su presidente. Tiene que agregar, y ustedes van a estar conmigo día a día, todos los días de mi gobierno, y van a gobernar junto conmigo y estar listos para actuar cuando sea necesario, con el propósito de llevar las reformas y las leyes que se necesitan para cambiar el país. Sin el pueblo no creo que se puede lograr, pero es muy difícil. Petro duró 3 años, hizo la reforma laboral. ¿Qué más? Sí, ha hecho otros cambios, pero las reformas reales que cambien el país son esas que se hacen ley, ¿no? Y son reformas grandes, y esas reformas grandes, ténganlo por seguro, que le van a dar mucha resistencia con todo lo que tiene la cúpula, la burguesía, la oligarquía, la élite. No lo van a permitir. El político solo, al que elijamos, no va a tener suficiente capacidad y poder, como lo dijo Petro. Pedro tiene el presidente, pero él no tiene el poder. Hay que agregar el pueblo para que el que quede representando al pueblo tenga poder. Y el poder real está con el pueblo. No está con los bancos, no está con las bases militares extranjeras, no están con los políticos golpistas del exterior. No, el pueblo real está en las calles. Callecracia. Ese es el real poder. Eso es lo que cambia el país. ¿Ok? Bueno. Entonces, hasta ahí lo dejo. Ese es el video de hoy. Próximo gobierno, yo espero que sea progresista, tiene que llamar al pueblo que gobierne junto con él todos los días. Todos los días. La democracia como está siendo implementada y aplicada hoy en día ya no es suficiente. Tenemos que hacer un cambio de paradigma en ese punto. Muchas gracias por escucharme. Háganle un like, suscríbanse y por favor comenten en el video. Me interesaría mucho saber opiniones de aquellos allí que estén escuchando el video. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo. Hasta luego.